A decir de congresistas de la Comisión de Gobernación, el funcionamiento de las máquinas tragamonedas y juegos de azar se ha asociado a la defraudación tributaria, pues se comercializan e instalan sin autorización previa y sin cumplir con obligaciones fiscales, por lo que se busca, a través de las reformas al Código Penal, prevenir, erradicar y sancionar el funcionamiento de dichas máquinas. Nos sentimos contentos a darle una herramienta al Ministerio de Gobernación, al Ministerio Público también y a los jueces, porque uno de los problemas aquí es de que el Ministerio de Gobernación hace su trabajo o el Ministerio Público hace su trabajo, pero al siguiente día o al tercer día son devueltos nuevamente o son entregadas las máquinas porque no existe una legislación que lo pueda regular. La propuesta adiciona el artículo 358E para que se considere defraudación tributaria la comercialización, distribución, importación o posesión de máquinas tragamonedas y juegos de azar con apariencia de juguetes o productos no regulados y que se aplique una pena de prisión de 5 a 10 años y multas equivalentes al doble del monto defraudado. También establece que estos equipos serán confiscados y destruidos. El artículo 477 bis propuesto busca establecer que los establecimientos con estas máquinas serán clausurados inmediatamente y los propietarios serán sancionados. En caso de reincidencia, se incrementa un periodo adicional de prisión de 3 a 7 años. Muy bien, vamos a entrar de lleno entonces con esta propuesta que hoy se ha presentado desde la Comisión de Gobernación del Congreso. Hay que mencionar que no es la primera vez que se propone una iniciativa como esta, ya en otras legislaturas se ha venido buscando legislar este tema. Y vamos a abordar especialmente en qué está afectando y por qué el interés que se ha tenido en repetidas ocasiones de poder regular las máquinas tragamonedas y los juegos de azar. ¿Cuál es el objetivo? Primero se habla sobre defraudación, pero ¿qué tanto se puede dar esta situación en juegos como estos, Max? Bueno, esto, como bien lo menciona Sandy, es una iniciativa, primero que está contemplada y regulada en el artículo 477 del Código Penal, que habla sobre lo referente a los juegos de azar. Hay que decir que en ese sentido sí está regulado el tema de bingos y loterías. O sea, si usted va a la feria y juega lotería, no tenga pena que no le van a aplicar la ley en el sentido del artículo 477. Esto se refiere más a estas zonas grises que no están definidas dentro de nuestra legislación y que involucra a las máquinas tragamonedas. Para quienes tenemos más juventud acumulada, recordaremos que en el Aeropuerto Internacional de la Aurora, allá por los años 80, tal vez principios de los 90, todavía existían máquinas traganíqueles que le llamaban, que eran las que la gente usaba mientras esperaba un vuelo y mucha gente dedicaba y perdía mucha plata en estos juegos de azar considerados en donde se entretenían y estaba en las salas previas a abordar los aviones. Yo creo que el enfoque que se le está dando hoy en día sobre el tema de defraudación fiscal debería ser el menor. Ya existe una ley que fue aprobada hace algunos años, o por lo menos está en dictamen favorable por parte de la Comisión de Economía, que es la 4294, que hablaba sobre cómo regular algunos temas cercanos a la ley, a las actividades, en este caso como máquinas tragamonedas, pero se buscaba más sobre el tema de defraudación fiscal. Y no tanto en el enfoque así como hoy lo está poniendo como defraudación fiscal, pero no en el enfoque que sea una actividad masiva que determine verdaderamente una preocupación para el Estado guatemalteco sobre lo que deja de percibir a través de estas máquinas tragamonedas. Sí, porque hay otros aspectos que están sí dentro de, de esta actividad. Por ejemplo, el contrabando son actividades mucho más delicadas y que pueden constituir una mayor fuente de evasión fiscal que unas máquinas tragamonedas. Yo veo con preocupación más allá tal vez la generación de condiciones de gente que llega a perder verdaderamente cantidades importantes dentro de su capacidad económica en estos juegos de azar. Pero que generan una adicción. Habrá que ver, sí, habrá que ver, y son más que todo jóvenes, y estos se hacen en tiendas de barrio, estos no son organizaciones enormes a nivel de estructuras criminales grandísimas. Puede ser que en algunos casos incluso
estas máquinas tal vez podrían ser enfocadas en la posibilidad de lo que representa el lavado de dinero, si lo quisiéramos ver en este sentido. Pero creo que hay que poner las cosas en su justa dimensión y consecuencia. Yo, en lo particular, pues si se llega a regular y darle un carácter formal a algo que es una zona gris, sí, pero enfoquémonos en los temas que verdaderamente nos deberían de ocupar con importancia, como es la defraudación fiscal, pero en otras áreas de la economía nacional, en otros volúmenes. Que tenga mayor impacto incluso. Yo con esto veo más un tema de entretenimiento, si ustedes quieren, sin sentido para muchas de las personas que juegan estas máquinas, sí, no solo de las tragamonedas, de estos bingos electrónicos o de maquinitas de juegos, porque si no será esto hoy en día, pues será el día de mañana una consola de juegos que la utilizarán para hacer apuestas y entonces entraremos a hablar que eso también es defraudación o que son apuestas ilegales. No, yo creo que hay temas más importantes donde enfocarnos. Hoy en día es una consideración sobre las máquinas tragamonedas, pero hablemos tal vez en perspectiva que puede ser más preocupante el tema relacionado con lavado de menudeo de estas organizaciones que hablábamos como las malas, porque son máquinas que están ubicadas en las tiendas, y no pongamos una amenaza tampoco verdaderamente dura y fuerte, que es casi la cancelación del negocio, porque la gente que tiene alquiladas estas máquinas seguramente como un negocio pues recibirán algo a cambio de lo que ahí se recaude o lo que ahí se genere, y no lo hacen con un sentido de evasión fiscal ni mucho menos, sino que me imagino como un atractivo adicional a su negocio, a su tienda de barrio local, y tal vez la posibilidad de un ingreso mínimo. Pero si quieren, pues entremos a regularlas, y estoy de acuerdo, pero no pongámoslo como un elemento fundamental dentro del marco de la defraudación fiscal. Actualmente, ¿cuál es la situación que se da? Porque hemos visto en varias ocasiones cómo los agentes de la Policía Nacional Civil se llevan, por ejemplo, las máquinas tragamonedas o traganíqueles, y lo que indicaba el diputado, bueno, ellos están haciendo los operativos, pero por falta de un sustento legal, al final pues son regresadas. Entonces, son operativos sin sentido. Actualmente, ¿qué legisla en nuestro país sobre este tema? No, nada. Hay una zona gris que precisamente no abarca a estas máquinas tragamonedas. Creo que ese tal vez sería mejor la preocupación, decirle cómo la incluimos dentro de lo que concierne a ello, y tal vez sí le ponemos un espacio de identificación formal sobre cada máquina, pero tal vez sería interesante en este sentido empezar a investigar cuáles son las empresas que son las que proveen estas máquinas a las tiendas, porque las tiendas no son dueñas de las máquinas, las tiendas pequeñas, las tiendas me imagino que deben de pagar cierto alquiler por la máquina al mes sobre la base de lo que genere mensualmente, y eso pagarán. Lo que sería interesante es investigar entonces si estas empresas que se dedican a la distribución nacional de las máquinas tragamonedas, pues si están registradas, cumplen con sus objetivos fiscales, etcétera, y ver si existe entonces dentro del marco regulatorio la posibilidad de no dejarlas en la zona gris como un juego de azar que podría favorecer en todo caso, tal vez incluso, como digo, el lavado de dinero. Ahí sí tal vez es un tema más delicado, pero pienso que si le damos las condiciones necesarias dentro de un marco, y si esto realmente se considera como un espacio que puede ser fiscalizado para poder generar ingresos en recaudación tributaria, pues que se haga y se determine, pero establezcamos todo dentro del ámbito de la correcta medida para no irnos de boca un poquito en una legislación que tal vez no amerita llegar a estos niveles, porque si no prácticamente casi todos los ambientes de la acción humana tendrían que ser sujetos de fiscalización, incluso hasta podríamos llegar en un momento a caer en un extremo de que las apuestas, no digo las grandes y las que se dan dentro de los marcos también formales, pero otro tipo de apuestas muy informales o incluso puede ser que, por ejemplo, carreras de caballos que se dan mucho en el interior del país, que no creo que estén reguladas dentro de un marco de apuestas, y ahí se debe ganar buena plata, más que en una maquinita tragamonedas de barrio. Ahí no están tocando ellos el tema, y tal vez no lo tocan porque me imagino que ya es un tema un poco más sensible, es más fácil llegar con las tiendas que llegar con quienes promueven las carreras, que hemos sabido que detrás de ellas, o muchas de ellas, hay intereses asociados precisamente a estructuras criminales. Coincido contigo, Max, porque cuando tratamos este aspecto que tú muy bien atinado lo has planteado,
no estamos al final controlando, combatiendo el punto elemental. Es decir, siempre se está llegando al eslabón más débil, que es prácticamente la persona que tiene su tienda, alquila esta máquina, le cierran la tienda, imagínate, porque está ahí, porque eso es lo que se plantea, ¿no? Y con posibilidad de prisión incluso. Imagínate, y la persona que tiene la cantidad de máquinas que está distribuyendo, continúa operando con otra, y entonces el más débil de la cadena prácticamente es quien pagará las consecuencias. O como menciono nuevamente, las carreras ilegales de caballos o incluso las carreras ilegales de automóviles. Hemos escuchado tantas veces que en circuitos de la ciudad de Guatemala se dan carreras clandestinas. Sí. Créanme que no lo hacen por el amor al deporte, seguramente lo hacen porque hay dinero detrás de esta historia. No digo que eso sea defraudación fiscal, ni mucho menos, pero en todo caso veo mucho más elementos de ilegalidad a partir de actividades como esta que ponen incluso en riesgo la vida de las personas, que un tema en donde tratamos hoy de subir a un escenario realmente el combate al crimen organizado a través de las restricciones de las máquinas tragamonedas. ¿Que hay que hacerlo? Hagámoslo, pero pongámoslo dentro de la justa dimensión que corresponde abordar un tema como este. A mí me interesaría conocer en esas mesas técnicas que se puedan establecer, por ejemplo, qué piensa la SAT, qué piensa la DIACO, qué piensa la PDH, por ejemplo, con sus defensorías específicas, y poder reunir a los sectores que pueden tener relación con este tema, porque seguramente encontraríamos muchas prácticas o muchos sectores que podrían entrar dentro de esta propuesta y poder fortalecer. Es una iniciativa que se está planteando inicialmente, pero creo que todavía le hace falta para lograr ese objetivo y sobre todo para que pueda trascender, porque como lo he dicho y lo repito, en varias legislaciones se ha pretendido legislar este tema y no procede, no pasa, es porque algo no se está haciendo. Y por razones distintas. En este caso, defraudación fiscal, en otro caso, lavado de activos. También el Ministerio Público, sería interesante escuchar la opinión de ellos como el ente investigador. Ellos sabrán y conocerán o deberían conocer si realmente existen estructuras atrás de esta historia. O como le digo, es más que todo el producto de la ausencia de un marco regulatorio en una zona gris en donde sencillamente han estado operando durante muchos años. ¿Que genera ganancias? Seguro que sí genera ganancias, porque si no, no estarían distribuyendo estas máquinas a nivel nacional. Pero entrémosle a las empresas que distribuyen esto, porque ellos son los que generan las ganancias. El señor de la tienda, créanme que es el menos, al final de cuentas, beneficiado dentro de la cantidad de dinero que puede representar una máquina como estas. Entonces, el enfoque debería ser ahí. No en el resultado y en la consecuencia, sino que en la causa. Y la causa, creo yo, está en estas empresas y quienes están detrás de esas empresas encargadas de distribuir y facilitar estas máquinas tragamonedas o de entretenimiento. Así que bueno, veremos al final cómo avanza esta iniciativa de ley y el tratamiento que le puedan dar también desde el Congreso de la República. De manera expresa hemos avanzado entonces con estos dos temas que sin duda hoy han marcado la jornada y por eso lo hemos abordado con Max Santa Cruz, a quien agradecemos por acompañarnos en este espacio en un día distinto, pero que necesitábamos también tener aquí tu conocimiento, Max. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias siempre por el espacio y la oportunidad. Si Dios nos lo permite, mañana estaremos de nueva cuenta en el horario habitual y yo desearles una muy feliz noche a todos en casa. Vamos a hacer una pausa, regresamos con información